Quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia aquí en este trabajo, en este libro que pues estuvimos trabajando por bastante tiempo con autores bastante reconocidos en las diferentes áreas de las ciencias sociales, particularmente los estudios de comunicación, y que tuve el privilegio de coordinar con mis colegas Francisco Sierra de la Universidad de Sevilla y Tommaso Gravante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con autores maravillosos, autores brillantes. Aquí tenemos aquí hay autores que participaron en estos capítulos. Está Alejandro Servin, que participó en uno de ellos. Está Ariana Ruiz, que también participó en otro de los capítulos. Y pues bueno, pues vamos a dar comienzo a esta presentación. Me voy a sentar para estar más cómodos. Bien, antes de presentar más que a mi muy admirada colega, a una queridísima amiga, Gabriela Gómez, de la Universidad de Guadalajara, quisiera platicarles un poquito, en términos muy generales, del tema de la obra. Los capítulos que aquí presentamos se enfocaron particularmente a diferentes formas de acción colectiva, de democracia participativa, pero particularmente enfocada en redes sociodigitales, ¿sí? Veo muchísima gente joven, entonces ustedes trabajan muy bien las redes sociales, pero a veces también las redes sociales no solamente sirven para cuestiones de ocio, de entretenimiento, que es en lo que más nos utilizamos. A veces podemos crear grandes plataformas con cambios sociales contundentes a partir de ellas. ¿Por qué? Porque permiten precisamente la posibilidad de incidir en más vastos públicos, no solamente desde lo local, sino a través de lo transnacional, y conectando, como lo dice Lance Bennett, ¿no? Esta acción conectiva, conectando diferentes grupos alrededor del mundo, trabajando precisamente en una mayor democratización de la vida social, desde cualquier ámbito, desde los estudios de género, por ejemplo, desde la política participativa o los famosos laboratorios ciudadanos, o a través de grupos indígenas, diferentes estrategias que van desde las políticas de identidad y que impactan a través de la tecnología a los más diversos públicos. Entonces, ese fue el esfuerzo que aquí de alguna manera consolidamos con diferentes casos. Hay una parte teórica, por supuesto. Hay 3 artículos que versan sobre capítulos que versan sobre cuestiones más enfocadas al análisis crítico sobre estas formas de intervención ciudadana a través de plataformas digitales, y los siguientes que trabajan en temas ya mucho más enfocados a la acción colectiva de casos particulares en diferentes partes del mundo, particularmente en España y Latinoamérica. Trabajamos hay casos sobre Bolivia, Venezuela, Cuba, Chile, México, por supuesto, trabajando en este tipo de proyectos. Pues muy bien, pues sin más preámbulo, como les decía, tengo un gusto enorme de presentar a mi muy querida amiga Gabriela Gómez a este libro. Voy a leer un poco de una pequeña nota biográfica de lo que ha realizado. Gabriela es profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Y cuando digo el Departamento de Estudios de la Comunicación Social, pues lo tengo que decir con mayúsculas, porque es posiblemente uno de los espacios que mayor investigación en medios de comunicación realiza, no solamente en Jalisco, sino en México, y podría extenderlo a nivel Latinoamérica también. Y es editora de una de las revistas más reconocidas también a nivel hispanoparlante, que es la revista Comunicación y Sociedad. Es una revista altamente indizada, está dentro del cuartil 2 de Scopus. Es una revista que ya es, ante todo, un referente de los estudios de comunicación. Y tengo que decir esto porque Gabriela ha estado 8 años al frente, 10 años ya, 10 años al frente de Comunicación y Sociedad, y ha hecho posible este incremento de impacto de las publicaciones que ahí se han realizado. Entonces ha sido un trabajo fenomenal
que ha realizado al respecto. Gabriela, la profesora Gómez, es doctora en comunicación por la Universidad de Concordia en Canadá, y es maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Entre sus múltiples actividades de investigación, la doctora Gómez forma parte del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, OBITEL, que también es un referente en los estudios sobre televisión, ficción particularmente, en toda Latinoamérica. Es un trabajo monumental en diferentes partes del continente, incluyendo Estados Unidos, porque, pues bueno, también tenemos un bastión fuerte de contenidos en español allí. Es, de hecho, uno de los países que más se produce televisión en español. Ella está trabajando en el capítulo México y es también miembro del Cuerpo Académico Televisión, Historia, Producción, Contenidos Audiovisuales y Recepción. Sus intereses de investigación están enfocados sobre todo a estudios sobre periodismo, estudios de recepción, ficción televisiva y video bajo demanda, con enfoque en violencia en medios de comunicación. Y nada más un pequeño paréntesis al respecto. Hace algunos años tuvimos oportunidad de coincidir precisamente en una plataforma de seguridad, sobre estudios sobre seguridad y violencia, aquí en Jalisco, en Zapopan particularmente. Yo coordinaba en aquel momento el capítulo de medios de comunicación y coordinaba este proyecto a través de los fondos del subsidio para la seguridad de los municipios, Subsemun, y tuve un gran apoyo y una gran asesoría de Gabriela, precisamente porque ella trabajaba estas plataformas de violencia y seguridad y de la representación de la violencia y la seguridad en los medios. Y este asunto de los videos bajo demanda también ha sido una ruta que ha tratado en los últimos años, particularmente en plataformas como Netflix. Entonces es muy interesante también su trabajo en ese ámbito. Ha participado también como conferencista y ponente en congresos y eventos nacionales e internacionales. Es docente en la licenciatura en Comunicación Pública, Sociología, la maestría en Comunicación y la maestría en Ciencias Sociales, y cuenta con varios artículos y capítulos del libro, que bueno, hay mucho más que hablar de todo lo que ha trabajado la doctora Gómez en su ámbito profesional, pero yo creo que es mejor escucharla y que nos platique qué le pareció esta obra y sus impresiones al respecto de los capítulos que aquí se plasmaron. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, y pues adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a procurar hablar como fuerte porque no hablo mucho, muy fuerte que digamos. Pues primeramente agradecerles a todos ustedes aquí su presencia en esta sala, y bueno, en especial al doctor Salvador Letoy, que bueno, también es un querido amigo, que hemos coincidido en varios espacios, y cuando me invitó me dio muchísimo gusto. Para mí es un honor aquí estar, bueno, con ustedes, pero sobre todo presentar esta obra que, como dice, está recién salida del horno prácticamente, y que me parece es una gran aportación en el campo de la comunicación política. Entonces, bueno, me disculpan porque voy a leer para no perderme, ¿no? Pero bueno, ahorita que seguimos comentamos. En primer lugar, pues todos aquí sabemos que la tecnología es la reina en nuestras vidas, ¿no? Es indispensable en estos tiempos en que la tecnología prácticamente forma parte de nosotros, ¿no? Como decía Mark Deus, ¿no? Como dice, hacer un alto en el camino y reflexionar sobre sus usos y aplicaciones de en el espacio público. Como dijo Salvador, ¿no? No solamente sirve para ocio, ¿no? Sino que tiene otros usos sociales también muy importantes, ¿no? Y de acción colectiva, donde también una gran parte de la ciudadanía está participando. Entonces estamos ante nuevas formas de construcción de ciudadanía a través de estas nuevas tecnologías. Esto exige un nuevo nivel de reflexividad sobre lo que los coordinadores del libro nombran formas emergentes de la ciudadanía en la era digital, lo cual implica una visión política de la comunicación y las nuevas tecnologías. Y este libro constituye un aporte valioso para repensar estas formas de ciudadanía, pero también de una cultura de investigación dialógica. Antes de comenzar a comentar sobre el contenido del libro,
quiero destacar algunos aspectos que me parecen importantes y que giran alrededor de este. Primero, que en estas épocas de que lo digital, todos nos consumimos libros electrónicos, ¿no? Pero que existe una editorial que apueste por seguir imprimiendo en los dos formatos, ¿no? Cuando están las editoriales transnacionales comprando, ¿no?, y terminando con las editoriales independientes, es una hazaña, ¿no? Y sobre todo en el temas de comunicación todavía hay que resaltar, ¿no? Entonces soy testigo del esfuerzo y entrega de su director Pedro Crespo, quien ha sabido conformar una red de trabajo integrada por académicos del más alto nivel y estructurar la editorial con un comité científico y asesores especializados, cuya contribución sin duda han abonado al éxito y calidad de las publicaciones con el sello de comunicación social. Esta editorial está ubicada en Salamanca, España, pero tiene fuertes conexiones por toda América Latina. Este año Pedro Crespo no pudo venir a la Feria Internacional del Libro, pero cada año lo vemos por acá visitando y pues haciendo posible tener más relaciones para publicar sus publicaciones, ¿no? En segundo lugar, pues reconocer el esfuerzo que implica que un grupo de investigadores conciban publicar los resultados y reunir esfuerzos en un libro, porque como dijo el doctor Toy, ¿no? Las revistas científicas, digamos que es lo que hoy en día es más valuado, mejor valuado, ¿no? Para todos los indicadores en las universidades, de hecho para la producción propia de cada investigador. Entonces, pues preferir hacerlo en un libro, ¿no? Y pues me parece que es de reconocerse, ¿no? Y además de todo esto, darle espacio y voz a egresados de posgrado para que en coautoría escriban un capítulo, eso me parece también que es de reconocer. Y otra cuestión que me gusta y me encanta es la valía que tienen al decir explícitamente, o sea, toman una postura crítica y un gran compromiso social de parte de los autores. Para mí es un libro valiente que busca que la investigación pueda intervenir en la transformación de la sociedad y visibilizar casos que de otra manera serían muy poco conocidos. Entonces, cuando dicen, ¿para qué sirve la investigación? Pues aquí está, ¿no? Es un ejemplo de todo lo que podemos hacer los investigadores para tener un efecto en la sociedad, ¿no? Ya llegó Tomaso. Adelante, Tomaso, bienvenido. Bueno, continúo. Este libro tiene 252 páginas y forma parte de la colección Comunicación Crítica. Hola. Adelante, bienvenido. Había atrás. Ya, sí, ya expliqué el asunto del avión, pero hola, qué gusto tenerte por acá. Bueno, retomo, esta colección la coordina Francisco Sierra Caballero y tiene 10 capítulos, de los cuales son 6 de autoría única y 4 escritos en coautoría. En total son 15 los autores que provienen de diferentes países: España, Italia, México, Cuba, Estados Unidos y Argentina. Y los contenidos se refieren a diferentes lugares: Bolivia, Venezuela, Puebla, Oaxaca, Brasil, Guadalajara, Ciudad de México, Chile. El libro se estructura a partir de 2 ejes: 5 acápites teóricos y analíticos y 5 trabajos empíricos, lo cual me parece crea un balance en la obra. Se definen conceptos clave como el de movimiento social, que bueno, hay muchísimas definiciones de movimiento social, pero también se cuestionan otros conceptos y se establece la necesidad de renovar teorías que puedan ayudarnos a comprender y explicar las nuevas formas de empoderamiento a través de las tecnologías y su uso y apropiación, en una especie de emancipación social. Previo a la presentación de los capítulos, los coordinadores del número introducen ampliamente al texto, estableciendo cuál es el objetivo del trabajo, cuya raíz está en una investigación más amplia titulada Ciberactivismo, Ciudadanía Digital y Nuevos Movimientos Urbanos, que dirige Francisco Sierra Caballero. Él es quien abre el primer capítulo, Ciberdemocracia y Ciudadanía Digital, consideraciones sobre la acción colectiva en red, el cual me parece el más denso de todos, pero a la vez rico teórica y conceptualmente. Este es un texto clave, pues destaca la centralidad de la comunicación y el rol de la investigación en proyectos de intervención social. Es un texto que deja claro su postura crítica,
Es un capítulo muy nutrido en la revisión teórica sobre el concepto de movimiento social y su vinculación con la tecnopolítica. Sin duda, un capítulo que establece las bases para entender los siguientes trabajos. En el segundo capítulo, titulado El arte de documentar, Antonio Lafuente, David Gómez y Juan Freire exponen un ensayo de corte más metodológico que reflexiona sobre la relevancia del registro de campo, de lo que ellos nombran el arte de documentar, y se refieren a llevar un registro de los procesos de lo que observamos los investigadores, que a veces lo olvidamos, y es muy importante hacerlo. En el tercer texto, de carácter teórico, pero con ejemplos muy claros, me parece un texto maravilloso, es el de Diego Zavala y Adriana Ruiz, que aquí está ella aquí, exponen el mapa como mecanismo de interacción del mundo real contra el mundo en línea para generación de agenda ciudadana. En la primera parte del capítulo, los autores discuten conceptos teóricos sobre tecnopolítica, ciudadanía digital, y plantean el mapa como un mapa de elección, donde el mapa conecta el ciberespacio en el espacio físico, con el espacio físico. Los autores dan ejemplos muy interesantes con casos concretos sobre cómo se relacionan e influencian entre sí el ciberespacio y el espacio físico. Exponen casos de varios sitios en diferentes lugares de América Latina y les voy a nombrar algunos, por ejemplo, Trabajadores en Riesgo MX, que organizaron estudiantes de la UNAM y la UAM Iztapalapa a propósito del terremoto del año pasado. A través de recopilar las denuncias de los casos en que empresas forzaron a sus trabajadores a acudir a los inmuebles dañados sin antes ser inspeccionados, fueron construyendo un mapa en Google Maps y a 12 días del terremoto ya contaban con más de 2.200 quejas, así como un mapa de los edificios dañados por el sismo. Otro proyecto es Mujeres en Venta, trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina, desarrollado en la Universidad de Rosario, en ese país. El mapa muestra reportes, fechas de desaparición de mujeres, en qué zonas han desaparecido, cuántas desapariciones hay. En este sitio, pues realmente se construye una red de acción ciudadana. Y bueno, casos aquí parecidos tenemos en Guadalajara, pues que como sabemos también en Jalisco es uno de los 3 estados en el país con mayor cantidad de desapariciones, ¿no? Otro proyecto muy interesante que nos presentan los autores es Tano Mapa, que me pareció padrísimo, que se refiere a un mapeo de las favelas de Río de Janeiro. Como señalan Zavala y Ruiz, en Río de Janeiro existen más de 1,000 favelas, pero hasta el 2013, si ustedes buscaban en Google Maps, no aparecía ninguna, ¿no? Es como si esa parte no existiera en Brasil, toda esa marginalidad y pobreza, ¿no? Entonces, una ONG llamada Afro Reggae, junto con una agencia publicitaria que se llama JWT Brasil, realizaron un proyecto colaborativo con apoyo de la población de las favelas para que las calles y los locales fueran ubicados digitalmente y pudieran ser geolocalizadas. Entonces, pues ya pueden encontrar las favelas en Google Maps, ¿no? Estos son algunos de los 6 casos que se exponen en este capítulo, donde los autores reconocen la potencia del espacio digital para despertar formas de acción ciudadana, de participación y co-creación. Es decir, la tecnología en uso que beneficia los intereses de los colectivos para proteger los derechos de minorías y para visibilizar conflictos, lo que ellos nombran el territorio de la tecnopolítica. El cuarto artículo es de Lucía Benítez e Izaguirre, que se llama Del código binario al código de géneros, identidad, imaginario y remezcla, el cual nos aborda una reflexión sobre la brecha digital, la desigualdad de las relaciones y los sistemas de poder que se han olvidado de la relación de las mujeres con la tecnología. Afirma la autora que los códigos genéricos, semánticos y de género ocultan la diferencia de género cuando el orden social aparece como un orden natural. Benítez afirma que en la relación género-tecnología se han adueñado los hombres y en la relación computación y las TIC, pues todo se circunscribe al ámbito masculino, donde existen estructuras de dominación. Es un artículo que toma un posicionamiento muy crítico, muy claro, respecto a que las mujeres hemos estado fuera del proceso de la toma de decisiones y reconoce que hay una manera de activismo con el que nombra hackeo femenino, con programas y sistemas alternativos.
En esta misma línea de exclusión hacia la mujer, Aimé Vega nos presenta el capítulo Igualdad de Género e Inclusión Digital en América Latina. Una reflexión muy interesante con datos que revelan que en países en desarrollo existen 300 millones menos de mujeres suscritas a un servicio de telefonía celular o 200 millones de mujeres menos, o sea, en comparación con los hombres, con acceso a Internet. Entonces, esto demuestra que hay desigualdades de acceso prácticamente en todo el mundo. En América Latina, el país con menor acceso de las mujeres a Internet es Honduras. Y México aparece en el lugar 7º, debajo de Colombia, Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica y Argentina. Aimé Vega asegura que existe una incipiente perspectiva de género en las políticas y regulaciones de las TICs en la mayoría de los países. Un aspecto que me parece un gran aporte de este trabajo es que la autora propone una serie de líneas de trabajo para erradicar la brecha digital y de género. No los menciono aquí, pero espero que le compren el libro para que las conozcan. Pero, es decir, no solo queda en denunciar, sino va más allá al proponer cómo transformar estas realidades. En el segundo eje de este libro se presentan 5 trabajos empíricos. El primero de ellos es de Melquíades Cruz y Tomás Ogravante, Comunalizar la tecnología para una democracia participativa, la experiencia de la comunidad indígena zapoteca. Que bueno, igual él puede hablar un poquito más de este apartado, pero es la experiencia en la comunidad de Sierra de Juárez, en Oaxaca, y el uso y apropiación de software en esa localidad. Es un proyecto colaborativo en el cual se tradujo el navegador Firefox al zapoteco y otros programas para comunalizar, lo que el término comunalizar, la tecnología. La descripción de otro proyecto más en México, pero ahora en Puebla, lo presenta Jesús Galindo, conocido por todos como Chucho Galindo, quien expone diferentes sistemas de comunicación social entre los colectivos de esa ciudad. Pero no solamente en el libro se destacan casos de México, también se exponen algunos ejemplos muy concretos con el tema de la comunicación política. En la colaboración de Silvina Romano, Redes y Neoliberalismo frente a los procesos de cambio en América Latina, el caso de Bolivia, se muestra pues la parte negativa, digamos, ¿no? Por el uso que también le da el gobierno u otros gobiernos en los países, ¿no? Y aquí, bueno, tiene las redes sociales un papel crucial, pues en el caso del referéndum a Evo Morales en Bolivia, ganó el no, y entonces asegura que una estrategia a través de las redes sociales de parte de grupos derechistas y del sector público y privado estadounidense para obtener este resultado. Y bueno, regresando a México, en Guadalajara, y aquí con mi colega Salvador Letoy y Alejandro Servín, que está por aquí, hemos vivido muy de cerca la interfaz ciudadanía y nuevas tecnologías. En su colaboración, Personalización de la política en tiempos de wikis, tribus digitales en Twitter y en torno a la candidatura ciudadana de Pedro Kumamoto, es un texto que me encantó también, tiene una gran base teórica, revisar conceptos como personalización de la política y acción conectiva, expone los antecedentes de lo que se conoce como Wikipolítica y analiza las tribus digitales que se formaron en Twitter alrededor de la candidatura independiente de Pedro Kumamoto. Me parece que los autores realizan una gran aclaración conceptual al nombrar a las redes sociales digitales como redes sociales de segundo orden. La metodología que aplicaron es muy interesante y en el texto se exponen en gráficas las tribus que se formaron alrededor de Pedro Kumamoto, identificándolas con diferentes colores de acuerdo a los integrantes que las componían y también el efecto que tuvieron. Sin duda la campaña de Pedro Kumamoto fue un éxito debido a la forma en que supo articular a las diferentes redes sociales y bueno, esto también lo vimos en la pasada candidatura, aunque no ganó. En el último capítulo se concentra pues en un caso que nos duele a todos, que es el entorno venezolano. El trabajo se titula Superhéroes o Majunches Eliminados, la parodia por Facebook como forma de enunciación de la situación venezolana en tiempos de inestabilidad de Darcy Van der Grift, y nos introduce a un mundo construido en las redes sociales a través de los memes. Bueno, a todos nos encantan los memes, ¿verdad? Y yo me divierto muchísimo siempre, donde los jóvenes se identifican y los crean a partir de un evento o suceso, algún comentario fuera de lugar,
Bueno, acá Peña Nieto en México es el primero, ¿no?, que sufre por los memes. En tiempos de un gobierno que ha provocado inestabilidad en Venezuela. La autora revela que a través de las redes sociales se establecieron más intercambios, fíjense nada más intercambios e interacciones entre los jóvenes que las que se podían realizar en forma física. Ustedes saben que pues muchos de estos jóvenes y muchos grupos fueron, pues hay mucha represión de hecho, ¿no? Y encuentra que en los memes que se publicaron una mezcla de villanos de cómics y superhéroes que fueron articuladas con la imagen de Hugo Chávez y un grupo de candidatos. Entonces, en el libro están estas imágenes y son también pues muy divertidas, ¿no? Pero bueno, también es muy fuerte la realidad que está viviendo ese país, ¿no? Y bueno, esta es una descripción muy breve porque no les voy a contar todo el contenido, espero que lo compre, ¿no? Y que el libro, sobre todo, es muy valioso por la solidez, es un libro con mucho rigor, se nota que hubo un gran trabajo detrás, teórico, conceptual, metodológico, y que ayudan mucho para interpretar los casos, no toda la teoría que tienen de base para interpretar todos los casos que ahí presentan, ¿no? Y también por la variedad de voces, ¿no?, de toda la región iberoamericana prácticamente y los casos analizados. El mundo en que vivimos sin duda necesita cada vez más de un rol activo de la ciudadanía y las tecnologías pueden aportar, como en este libro se expone, a visibilizar, a denunciar y a construir redes de colaboración. O sea, no le demos todo el poder a las tecnologías, pero pueden ayudar a hacer algunos cambios, ¿no? No olvidemos que aún existe en México y en el mundo una gran cantidad de personas que no tienen acceso a las redes sociales ni a Internet. Cuando hablamos de esto, olvidamos que hay todavía una gran brecha digital. En México solo 79 millones de 120, o no sé si somos más, tienen acceso a Internet. En el área rural, solamente 4 de 10 personas pueden acceder a la red de redes. Y en el mundo, apenas la mitad de la población tiene acceso a Internet. Entonces, cuando decimos de Internet, bueno, hay que también tomar en cuenta todo el mundo, la mitad, o sea, todo el mundo no podemos generalizar, es una parte de la población, ¿no? Y bueno, este libro demuestra que en la academia existen voces comprometidas, y mi reconocimiento para todos ustedes, con causas sociales. Pero no son suficientes estas voces, hacen falta más. No solo en la academia, hace falta compromiso y mayor compromiso en las universidades públicas y privadas, en los estudiantes, crear más colectivos, mayor unión entre todos, para dar voz a los que han sido silenciados, para exponer al mundo los casos de violencia, desaparición forzada, asesinatos a periodistas, injusticias y desigualdades. La tecnología forma parte de la vida de muchos de nosotros, los que estamos aquí, pero el uso que le demos depende de nosotros. Espero que este libro lo puedan leer, lo compren, porque hay que apoyar a la editorial que lo sustenta, y que el contenido siembre en ustedes deseos de transformar este país y el mundo en que vivimos, o al menos para ser voz de quienes no la tienen. Felicito a todos los autores y en especial a Francisco Sierra, a Salvador Litoy y a Tomaso Gravante por esta apuesta y compromiso que es sin duda una forma de vida. Gracias por su atención. Bueno, quisiera agradecer este detallado y muy profundo análisis a la obra. Ha sido muy interesante escuchar tu interpretación y tu percepción de lo que aquí se escribió, y sobre todo su análisis, y se agradece mucho esta lectura detallada. Yo quisiera, yo ya hablé al principio, Tomaso, dando una perspectiva general sobre lo que significó esta obra, cómo conjuntamos a autores de diferentes latitudes, de diferentes países de habla hispana, bueno, y otros no, como tú, pero quisiera, no sé si quieras comentar alguna de tus impresiones también al respecto. Bueno, ante todo, gracias para la hospitalidad y disculpa el retraso, pero 1 hora esperando en cola de avión para despegar. También en la Ciudad de México también los aviones hacen cola, se no sabía. Así que increíble. Bueno, después ver Gabriela,
tengo que decir poco, efectivamente. No, algunas cosas. Primero, agradezco a Salvador porque, digamos, la solidez de la obra prácticamente fue el que tejió un poco los argumentos y, y se leyó los capítulos y armó todo el asunto más teórico. Cada uno de los autores ha tenido su rol, realmente al equipo español con el I+D y el equipo mexicano ha sido liderado por Salvador porque debido a mi precariedad siempre me he movido entre una universidad y otra, así que no he podido dar una continuidad efectiva. Y yo en particular soy estudioso de los movimientos sociales, así que, la parte que más me compete ha sido esta. Y quería apuntar a una cosa que es una línea que prácticamente está presente en esta obra, también en el nuevo proyecto que ya estamos llevando con Salvador y Francisco Sierra, y que una parte también de mi línea teórica sobre el estudio de la acción colectiva, que se habla muy poco, pero está muy presente, y es la prefiguración política y las nuevas tecnologías. Una cosa que parece raro, se trabaja muy poco en América Latina la prefiguración política desde la acción colectiva, y empiezo desde el inicio. Empiezo desde el inicio para llegar al punto que me llevó a escribir el capítulo con Chiado sobre la experiencia zapoteca. ¿Por qué un italiano que hace pizza en la Ciudad de México, que hace en la Sierra Zapoteca, además de tomar mezcales? ¿Qué sentido tiene todo esto en la vida? Hay un sentido, efectivamente. Y el asunto es realmente, cuando hablamos de movimientos sociales y nuevas tecnologías, tenemos distintos puntos de contactos. Y como sabemos, ¿no? Hay una literatura amplia, el pasaje que hemos tenido desde lo tecnoentusiasta a lo tecnofóbico, así, ¿no? Desde una parte que era por fin ahora cambiamos el mundo, y la otra no, llegó el diablo, por favor. Y al final no pasó ni una cosa ni la otra, pero pasaron muchas otras cosas. Así que simplemente recordar que el ecosistema digital, porque ya hablar de nuevos medios de comunicación después de 15 años, de nuevo, no sé qué sentido tiene. Los movimientos sociales, la acción colectiva, la protesta, la gente que se mueve, se organiza, y que usa el entorno digital, esa experiencia no está hecha para la tecnología, no está hecha para los datos, no está hecha para los algoritmos, aunque hay toda una literatura muy fascinante que nos habla de datos, algoritmos, cybercultura, etc. Sí. Cosificando este aspecto y olvidando que quien hace la acción colectiva son personas, sujetos individuales y colectivos, con distintas relaciones. Así, y eso se olvida, que hay un sujeto que es el protagonista, no es la tecnología. Y en estos sujetos individuales y colectivos, dentro de del estudio de los movimientos sociales, tenemos una componente que no son todos los movimientos así, que se llaman movimientos prefigurativos. Eso surgió a los años 70 en ruptura con una visión ortodoxa marxista del estudio de los movimientos sociales, donde el sujeto histórico era el movimiento obrero, y empezaron a haber otros sujetos, sobre todo el feminista, el ecologista, el ambientalista, contra el nuclear, etcétera, etcétera. Y una serie de autores empezó a ver que estas experiencias, lo que constituía su DNA cultural de esta experiencia eran las prácticas, y prácticas que reflejaban
una parte de ellos mismos. Pero esto es prefiguración política, significa de grupos, de experiencias que sus prácticas reflejan el mundo que ellos quieren. Así no estamos hablando de los movimientos clásicos, del movimiento obrero, del movimiento indígena, y tampoco aquí no presente en América Latina, pero en Europa está muy presente, de los movimientos de extrema derecha. Porque aquí tenemos un concepto de movimientos sociales revolucionarios, pero no olvidamos que tenemos tanto en Europa y en Asia movimientos de extrema derecha que tienen otros objetivos, otras estrategias y otros valores. Y son siempre movimientos sociales y hay que estudiarle, gente que lo estudia para comprender estos fenómenos. Así, regresando a la prefiguración política, nos movemos en grupos que reivindican la autonomía urbana o rural, depende del contexto, grupos libertarios, grupos colectivos feministas. Y esta parte de estudio se fortaleció con la batalla de Seattle, con el movimiento antiglobalización, donde se veía que una serie de experiencias, para muchas experiencias era tanto importante discutir en asambleas. Y había un contraste para quien vivió esta experiencia, que decía, ¿ma cómo es posible que vosotros estáis perdiendo tiempo 2 horas para decidir una cosa? Ya, hay un líder, ya está, ya veloz. No, y para esa gente era muy importante poder decidir juntos. Esas son prácticas prefigurativas donde el medio coincide con los fines, donde busca continuamente una coherencia entre fines y medios. Y hay mucha experiencia de este tipo, sobre todo a nivel local y micro. Esto significa, estoy casi para llegar a la tecnología, esto significa, significa que toda acción, ¿no?, que hacen, y hablamos de la parte organizativa, por ejemplo, ¿por qué es importante organizarse de forma horizontal por estos sujetos? Porque representan el mundo que ellos quieren, representan una democracia participativa y la quieren representar aquí y ahora. El dicho no future punk es que no es que no hay futuro, el futuro está aquí, está ahora. Y ahora debemos desarrollarlo con nuestros valores y nuestras prácticas. Así, todas las prácticas que estos grupos y colectivos llevan a cabo no son estratégicas. No solo como las asambleas horizontales, pero también la práctica de la no violencia, que algunos autores venden como una práctica estratégica. No, son prácticas que incrustan su identidad colectiva. Y el uso del ecosistema digital también es una componente de su práctica prefigurativa, es decir, no es solamente estratégico, también representa una componente de su identidad colectiva y de sus valores. Esto se puede analizar como se hizo en otros casos, como la insurgencia de Oaxaca, cuando analizamos la apropiación de las páginas web, radio y TV digitales alrededor de la insurgencia. Yo, por ejemplo, me fui para estudiar qué significaba para esta gente apropiarse de un medio que ellos no conocían. Y descubrí muchas cosas. Y descubrí que la forma de apropiarse y uso era parte de ellos mismos, del colectivo, estamos hablando de sujetos colectivos, donde también estaban componentes como la componente emotiva, que una componente que yo tengo una dimensión de análisis. Así, el uso de las nuevas tecnologías, del ecosistema digital, puede ser visto en determinados grupos como una componente de su identidad y hay un reflejo. Eso no significa que la tecnología los cambia, pero puede desarrollar a lo largo del tiempo una cultura distinta, que se incrusta en la cultura misma de la experiencia que están viviendo ellos. Y hay procesos de análisis, uno puede analizar cómo se apropian y cómo usan la tecnología. Hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Utilizan Facebook para esto, para procesos organizacionales, bla, 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 bla. Y también hay si hacemos investigaciones, longitudinales, podemos ver cómo colectivos de 10 años, 10 años significa 10 años de lucha, pero si lo pensamos también en el ecosistema digital, 10 años de cambio, ¿no? Gente que empezó con el celular normal y acaba ahora teniendo un iPad, ¿sí?
cómo este proceso se ha incrustado en su forma de ser. Esto era con respecto a la acción colectiva, a los movimientos sociales, y cuando hablo de movimientos sociales me estoy moviendo en un contexto de política contenciosa. Sin política contenciosa no hay movimientos sociales, son otras cosas, sobre todo movimiento político. Podemos tener movimientos culturales fuera de la contienda política, pero en la contienda política tenemos movimientos políticos. La contienda política se caracteriza por asimetría de poder, represión, apertura o no con el diálogo con la Constitución, hay distintas cosas. Este proceso prácticamente, este rollo que he dicho este tiempo, digo, porque hablando con Chiado es un amigo que conocí, era mi caso de estudio en 2006. Él fue uno de los promotores de Oaxaca en pie de lucha, una página web, y trabajaba también en la Universidad de la Tierra de Gustavo Esteban. Yo lo entrevisté, hice focus group con él. Después de la insurgencia, él siguió dedicándose a la comunicación comunitaria con distintos proyectos. Uno de estos es incorporar todo el software libre y la cultura de código abierto en sus comunidades, la comunidad zapoteca. Y esto sí, dialogando entre mezcales, uno descubre como una persona ignorante que soy, que hay una cosmovisión, su comunidad tiene una cosmovisión, y esta cosmovisión que yo me cuenta hay punto de contacto con la cosmovisión del código libre. Y él explica los puntos de contacto, cómo se puede insertar, donde la incorporación de la herramienta digital no es solamente un proceso de educación, de formación, pero también cómo se puede incrustar en su forma de ver el mundo, ¿no? Yo descubrí, por ejemplo, que ellos no tienen el concepto de norte, sur, este, oeste. Hay otras referencias. Digo, yo sin un mapa, sin el norte no me muevo. Y así que esta reflexión de antes se puede pasar en otras experiencias y ver también, en este caso, sin hacer muchos saltos teóricos que no me gustan, ver cómo otra experiencia, en este caso la comunidad, esa experiencia zapoteca, que están haciendo un centro universitario comunitario y van a hacer una licenciatura en conocimiento comunitario, ya están en proceso de reconocimiento por la SEP. La componente se incrustó la componente del código abierto, toda la experiencia de Chiado, del grupo que tenían del software libre, etcétera, etcétera, del grupo del FreeSol, de la Federación Latinoamericana del Software Libre, que en Oaxaca está bastante fuerte, cómo se incrustaba con la comunidad, la traducción en otro idioma de Firefox, pero también de otras cosas, y de cómo ellos mismos empezaron a apropiarse y utilizar la tecnología y a inventar cosas, ¿no? sé, ahí surgió la idea de hacer un internet no per wifi, per ondas UHF, para poderse conectar en toda la comunidad, y no solo Firefox en zapoteco, pero también el Linux y esto, y poco a poco, ¿no? Y como eso también sin perder la parte tradicional, así píldora de canciones, se podían registrar, hacer entrevistas y llevarla a la comunidad más dispersa, todo un proceso. Y este nuevo proyecto que el colectivo Surco están llevando, ahora está en una fase un poco más avanzada. Estamos ahí en la fase de educación, de formación con reconocimiento. Y esto simplemente era, ¿por qué un italiano acaba en la Sierra Zapoteca? ¿Por qué el porqué de este capítulo? Este era un poco el contexto. El contexto, sí, lo que me llevó. Con respecto a los otros capítulos, se puede ver que el bonito de este libro es que hay enfoques distintos
y hay un esfuerzo pero para hablar por lo menos el mismo idioma. No siempre se logra, porque hay algunas componentes que yo no es que no comparto, me cuesta fatica entender, ¿no? Pero es normal, no todos podemos entender todo. Pero, el esfuerzo ha sido bonito, no ha sido un pegamento de texto, ¿no? Es más un esfuerzo. Y sobre todo esto, el esfuerzo se ve en cuanto es como todo buen proyecto, un proyecto que no se ha acabado. Tanto que después de distintas discusiones hemos decidido dar un segundo volumen. Así es, y de hecho eso es un proyecto que ya se lanzó la llamada Trabajos para desarrollar un segundo volumen sobre parte un poco de esta misma línea. De hecho el título que estamos trabajando es de Democracia Inconclusa, haciendo un giro muy habermasiano de la modernidad inconclusa, porque al final de cuentas es eso, hablamos de democracia y es un concepto que lamentablemente, yo ahorita olvidé el nombre del autor, que lo decía, es demasiado promiscuo, porque todo el mundo lo toma como de diferentes ópticas. Digo, por ejemplo, y lo he dicho en algunos momentos con mis estudiantes, bajo la República en Irak, por ejemplo, bajo Saddam Hussein, Irak decía que era una república democrática, ¿no? Bajo Baal, o la República Democrática Alemana, que de democrático pues no tenía absolutamente nada, o Corea del Norte, que se llama República Democrática, y bueno, y nuestras democracias que también están bastante complicadas, ¿no? Y vemos por todos lados estas cuestiones de la democracia representativa, que tiene muchos problemas. O sea, ¿quién me representa y bajo qué lógica? Entonces estamos precisamente, para no abordar demasiado, trabajando en este segundo libro, que trabaja bajo esta base de Jürgen Habermas, de la modernidad inconclusa, de esa modernidad que todavía no se agota, esa modernidad que ni siquiera ha llegado en muchos espacios sociales, vitales, como le dice el filósofo alemán, pero que aquí en la misma democracia también estamos trabajando. Lo que decía Tomás hace un momento es fundamental. Los movimientos sociales no todos son progresistas, no todos son críticos, no todos son de izquierda. O sea, hay movimientos de ultraderecha tremendamente conservadores y peligrosos, hay por todos lados, ¿no? O sea, el movimiento es como cuando al subcomandante Marcos decía que quería hablar con la sociedad civil y que lo apoyara la sociedad civil, y le decía a Carlos Monsiváis: ¿cuál sociedad civil? ¿Cuál quieres? ¿La conservadora, la ultra, la liberal, la de izquierda? ¿Cuál quieres? Porque la sociedad civil somos todos, son los que marchan a favor de los derechos reproductivos y a la discriminación del aborto, pero también son los que marchan a favor de un modelo de familia conservador. Entonces, son todo este tipo de movimientos. Entonces, pues vamos a ver qué sale de este siguiente número, ¿no? Sí. Para, los más jóvenes aquí, que son muchos, somos muchos. Nos dejaron a nosotros. Sí. Hay algunas líneas que seguir. En volumen anterior, ahora me está saliendo un dossier que he coordinado con vuestro gemelo de la revista de vuestro gemelo de Ciudad de México, Virtualis. Ajá. Y porque era algo que tenía pendiente, algo aquí en el estómago, porque en el otro texto, en dos textos pasados, los dos libros pasados, no encontré nada. Y era prácticamente este asunto. El dossier va sobre la tecnocultura y movimientos sociales, partiendo ya no en el uso, en estudios de larga, longitudinales, qué cultura se ha creado en colectivos con el uso de la tecnología. Ya no me interesa cómo la usan, ¿no? Ya no me interesan los mapas, no, me interesa qué cultura se ha creado. Yo, porque soy poco fan del cyberpunk, vengo de esta cultura, quería saber, en el 2014, 15, 18, ¿qué estamos aquí?
respuesta prácticamente casi nula. O sea, hay mucha experiencia en América Latina que son consolidadas con una cultura cyber, con una cultura, que no es solamente arte, es algo más. Investigaciones sobre esto, obviamente no hay, eso era para los jóvenes. El segundo aspecto, también de segunda línea que falta, es un estudio social de los Big Data. También eso simplemente como línea de investigación, ya que estamos con muchos que se preguntan ¿qué vamos a investigar? Era que yo he visto que he tenido dificultad sobre los Big Data, todavía no he hecho nada. Pero sé porque la había puesto en otra call y se murió así, solita. Pasa, ¿no? Uno quiere ver qué pasa y se mueren algunas cosas. Así que no sé si efectivamente en el próximo volumen tendremos. Yo estoy contactando a algunas personas que trabajan Big Data desde el punto de vista social, pero no sé la respuesta que tendremos. Esas eran como algunas líneas que yo he visto en esta mi pequeña experiencia que no son desarrolladas de una forma profunda, a pesar que hay experiencias sociales. Pues muy bien, pues no sé si hay algo más por comentar, Gaby, Tomaso. Pues felicitarlos, ¿no? Que compren el libro todos, ¿no? Que lo lean. Y eso es algo que quería comentar, ¿no? Y me quedé con ganas de más, ¿no? Porque también hay otros colectivos que se han creado y otras preguntas que seguramente aparecieron después de terminar esto, ¿no? Entonces, tú sabes que siempre aparecen cuando surgen más preguntas, hacen una investigación y luego hay más preguntas que responder. Esto nunca acaba, ¿no? Nunca acaba, y es, por ejemplo, en el caso de Pedro Kumamoto, que tuve el privilegio de trabajar con Alejandro, bueno, ya es otra elección. Y son otras circunstancias también que sucedieron. Sí, es que la realidad nos rebasa a nosotros investigadores. Sí. Y el problema es que siempre publicamos con un desfase temporal que a veces también juega un poquito en contra de la inmediatez del conocimiento, pero es propio el espacio para reflexionar, ¿no? Así es, así es. Pues bueno, a mí no me queda nada más que agradecer su presencia, agradecerte, Gaby, por la gentileza, la amabilidad y sobre todo esa lectura cuidadosa del libro. Realmente lo apreciamos mucho. A nombre de tanto de Tomaso como de Francisco, quiero agradecerte tu gentileza. Y Tomaso, gracias, a pesar de que haya estado tan accidentada tu llegada, llegaste a tiempo. Qué bueno que estás aquí. Triunfal, ¿no? Sí. Yo creo que lo tenías planeado. Sí, estaba ahí, estaba en el baño cerrado. Muchas gracias por venir, es un placer siempre verte. Me hubiera gustado ver mucho a Liche también, a Liche su pareja, y aparte es una maravillosa también académica. Pero bueno, te tenemos aquí y pues bienvenidos. Sí. Y pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Realmente aprecio que hayan dado este tiempo para escucharnos, para escuchar la revisión, esta presentación de la doctora Gómez, y al Tecnológico de Monterrey por el espacio de presentar el libro. Y a continuación quisiera pedirle al director del Departamento de Medios y Cultura Digital, mi colega Miguel Saldívar, que le entregue un pequeño reconocimiento a nuestra presentadora. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un pequeño regalito. Gracias, espero que disfrutes. Pero hay para las fiestas navideñas, ¿no? Claro, ¿gustan? Gracias. Bueno, pues muchas gracias y gracias por haber venido. Hasta luego.